ADR Radio. Muy buenas hermanos, seguimos con el tema del domingo anterior y bueno, otra vez gracias Meli y a Cromo por acompañarnos otra vez. Muy bueno, estuvimos hablando de lo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón a través de la palabra del domingo y cómo las cosas se han estado moviendo y las cosas que se cayeron y las que quedan fuertes, y definitivamente de seguir construyendo en eso que Dios o en el cimiento que es el Señor y lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Ahora yo estuve hablando también de que en este tiempo, esta nueva era que estamos empezando, necesitamos estar atentos a la dirección de Dios. No es un tiempo donde nada más tenemos que tirarle al gobierno o tirarle a X grupo, ¿verdad? Sino que debe ser una estrategia bastante minuciosa, bastante detallada. Y por supuesto que eso lo logramos entonces en la dirección de Dios. Pero entonces, ¿qué pueden decir ustedes al respecto? Tal vez tengan la respuesta de cuál es esa dirección de Dios que tenemos que seguir. Bueno, a mí en esta parte de la estrategia que Dios nos daba para ganar la batalla, me llamaba mucho la atención, es que Moisés lo señalaba, que la única manera es volvernos a Dios. Hay muchas cosas que escuchamos, muchas ideas humanas o aún que salen de nosotros mismos, de qué es lo que podemos hacer, de cómo podemos intervenir en la historia, de cómo podemos construir, pero la única manera de no caer en esta batalla es volvernos a Dios. El Señor me ponía a mí que este es un momento para ser hacedores y no oidores. No podemos solo estarnos llenando y llenarnos de cosas, de conocimientos y ponerlas en acción. Entonces es buscar a Dios y ser intencionales también, no ser uno más del montón, sino que en esta estrategia de Dios debemos escuchar para empezar a actuar. También ser cambiados a través de su palabra, nuestra manera de pensar, como lo hemos venido haciendo anteriormente. Es solo escuchando la voz de Dios que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Quiero decir algo ahí con respecto a esto, y es que a veces pareciera en momentos difíciles que necesitamos eso nuevo de Dios, y yo quiero decir que bueno, si es algo revelado, yo creo que sí podemos categorizarlo como algo nuevo de Dios, pero con estas recomendaciones que usted está diciendo, Meli, y nos ponemos a pensar, es lo mismo que hemos estudiado o aprendido de toda una vida, ¿verdad? Estoy seguro que si pudiéramos entrevistar a un cristiano de hace 100 años, nos va a decir: vuélvase a Dios, deje que la palabra lo transforme, lo cambie. Entonces, no estemos esperando como esa gran revelación de Dios y Señor, aquí estoy, sino que simplemente es dentro de las cosas que se han movido y se han caído, es esa falsa expectación quizás de qué más sigue, y haber dejado atrás los fundamentos, lo que de verdad importa, y lo básico, ¿verdad? Entonces nada más quería anotar esa parte. Sí, porque son cosas que ya hemos escuchado, pero que tal vez no lo hemos puesto en acción. Exacto. Porque en realidad la palabra es la que nos dice que debemos ser hacedores y no solamente oidores. Entonces es algo que ya ha venido, o sea, ya está en la palabra de Dios por muchos años, por mucho tiempo. Pero a eso mismo, al volvernos a Dios, es regresar a lo antiguo, a los fundamentos, y son estos exactamente. No hay nada como que Dios nos vaya a decir, o puede haber algo también nuevo que Dios nos vaya a decir que hagamos, pero hay muchas cosas que ya están en la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer. Otra de esas cosas que Dios ponía en mi corazón también es mantenernos enfocados en esa dirección que Dios nos dio, porque muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, la opinión de otros,
o aún en nuestra propia prudencia vamos a cometer errores, o puede hacer que se mueva ese fundamento en el que nosotros estamos basados. Entonces es mantener nuestra mirada también en Dios. Y Dios es un diseñador por excelencia, entonces Él sabe cuál es la estrategia a seguir, cuál es el plan, qué es lo que Él quiere que hagamos. Y nosotros como sus obreros, como sus peones, son los que tenemos que esperar de Dios esa estrategia para empezar a actuar a su manera, como hemos estado viendo en los sermones. Sí, yo también creo que es importante mencionar cuántos de nosotros ya teníamos cosas planificadas para el resto del año o para un futuro, y llega la pandemia y nos hace, ¿verdad?, caer en el punto donde estamos hoy. Y entonces aquí es donde ocupamos escuchar a Dios para ver qué quiere para nuestra iglesia, qué quiere para nuestra vida, y esa incertidumbre, ¿verdad?, de que qué va a pasar. Ahí es donde no podemos dejarnos llevar por lo que dice el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos están pendientes a las noticias para ver cuántos casos se confirman? Pero realmente lo que tenemos que hacer es poner la situación en las manos de Dios y que Él sea el que nos dirija. Si ya teníamos planeado, ¿verdad?, todos los meses del año para actividades para la iglesia y ya no las podemos hacer, ok, entonces ocupamos escuchar a Dios. Y yo creo que es un buen momento también para que Dios nos confronte y nos enseñe a cómo ser dependientes de Él y no de nuestros propios planes, ¿verdad? Porque, bueno, yo en mi caso, pensando en mi experiencia personal, pues sí me he sentido a veces un poco frustrada porque sí tenía cosas que quería hacer, cosas que quería concluir, y por la pandemia no se me van a permitir, pero realmente lo consulté a Dios antes de planear esas cosas, realmente era lo que Dios quería. Entonces aquí es donde yo digo, ¿será que escuché o no escuché a la voz de Dios? Y creo que aplica también para la iglesia, ¿verdad? Entonces, si no sabemos qué va a pasar mañana, ocupamos escuchar a Dios, ocupamos establecer un orden en nuestra vida y que Dios realmente nos ayude a que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos, sino que tenemos que escuchar, entregarnos a Él como nunca antes, ¿verdad? El pastor nos decía, como nunca antes. Si usted ya antes medio sabía qué hacer y nada más ponía en las manos de Dios lo que ya sabía que iba a hacer porque usted creía que era eso, ahora es tiempo de que no, Dios, yo ocupo que me dé todo desde cero, porque así tiene que ser siempre, realmente, así es como tienen que ser nuestras decisiones, que todo, absolutamente todo sea dirigido por Dios. Entonces creo que es un buen momento para que nuestra mirada se ponga en Él, y no nosotros mismos, sino lo que queremos y los planes que nosotros creíamos que estaban bien. Bueno, esa parte, y quiero que tal vez, si se acuerdan un poco, regresar un poco en el sermón, cuando estoy hablando de que, ¿verdad?, que es un privilegio del tiempo en el que estamos viviendo, que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces, ¿verdad?, Laura menciona que teníamos planes y ya no se van a poder realizar, y claro que sí, definitivamente aplica para la iglesia. Teníamos cualquier cantidad de planes y simplemente ya no podemos lograrlos, pero esa parte donde pasamos de una vista corta, quizás de yo estando concentrado en lo que en mi vida, en lo que a mí me importa, en mis planes, a pasar de ahí a quizás una visión un poco más amplia y ver realmente a dónde Dios nos quiere poner, ver dónde Dios quiere, qué es lo que quiere que hagamos. Y yo hablaba de que las bendiciones de Dios trascienden los tiempos, y yo creo que es eso lo que estoy tratando de decir cuando digo que pasemos de una visión corta, ¿verdad?, de donde solo me importa lo que es para mí, para mi vida, a pasar a una visión donde yo realmente soy un agente del cielo aquí en la tierra. Sí. Yo no vivo solo para mí, sino que vivo para Dios. Y creo que el concepto también de que tenemos de hijos de Dios o agentes de Dios nos queda grandes cuando solamente estamos concentrados en nuestros planes y en nuestra propia vida, y tenemos que pasar a ese otro nivel donde, bueno, allá Dios con mis planes, yo voy a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Sí, me gustaría agregar también lo importante de reafirmar nuestro propósito. No sé si a algunos les ha pasado a ustedes tal vez que
tenían su propósito claro, ¿verdad? Y a veces confundimos el propósito con tal vez lo que hacemos en la iglesia, y todo siempre va muy ligado, ¿verdad? Cuando mencionamos propósito es como, ok, Meli, por ejemplo, ella, el propósito de Dios es cuando ella viene y sirve a los niños aquí en la iglesia, ¿verdad? Y pues eso simplemente es servicio, es parte del propósito, pero no lo es todo, ¿verdad? Entonces, claro, a eso que usted decía, yo creo que también es un buen momento de reafirmar nuestro propósito. En lo que sea que esté haciendo, muchos dejamos de hacer cosas, entonces ahí es donde Dios dice, ok, a ver, ¿qué va a hacer para cumplir su propósito, ¿verdad? Entonces, creo que también a eso se llama de que la bendición llega a los tiempos, porque realmente Dios quiere que cumplamos su propósito en cualquier momento y en lo que sea que hagamos, y no está ligado a un ministerio o a una profesión. Tiene que ver, pero realmente el propósito se cumple todos los días de mi vida en lo que sea que haga. Creo que también es parte otra vez de las cosas que deben de estarse cayendo en nosotros, de que, ¿verdad?, crecemos o nos crían quizás con la mentalidad de que bueno, usted tiene que estudiar y ¿verdad?, usted tiene que tener una carrera, tiene que tener una familia, tiene que jubilarse, etcétera. Y siempre toda la crianza es como uno, ¿verdad? Bueno, ¿qué logros personales yo voy a tener en mi vida? Donde más bien, y tal vez alguien que no conozca al Señor pueda seguir viviendo así, pero algo importante que yo creo que nos perdemos es que el momento en que hacemos la oración de fe, que yo decido creer en Dios, es esa entrega al Señor. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, en el tiempo, y que el Señor nos ayude a entenderlo, nos cuesta saber qué quiere decir entregar mi vida a Dios. ¿Verdad? Otra de las cosas que tiene que derrumbarse es el evangelio que nos han dado de que Dios vive para mí y no más bien que yo vivo para Dios. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que estar cambiando en este tiempo, que definitivamente va a marcar el ritmo quizás de la era entrante. Sí, yo considero que el vivir para realizarme yo, por realización personal, es también una de las cosas que Dios quiere mover en nosotros, y como decía Laura, ese propósito no se puede ver detenido porque las cosas a mi alrededor cambiaron, sino que ahí es donde tengo que buscar a Dios, que es el dueño del plan, que es el que me dio un propósito, y ese propósito no solo me incluye a mí, como estamos hablando, sino a los que no conocen de Dios. Entonces puede ser que yo me estoy deteniendo, o nos estamos viendo ahora también muy, nos vemos limitados porque mucho de nuestra mirada estaba puesta en nosotros mismos. Entonces todo esto, como decía Moisés, es de las cosas que Dios quiere derrumbar en nosotros, y hacia ahí es donde tenemos que dirigirnos, a empezar a construir hacia lo que Dios nos señale que debemos hacer. Y Dios es sabio, y Dios es bueno, Dios es fiel con cada uno de nosotros, y si muchas cosas en nuestra vida las vemos detenidas ahora, no quiere decir que ahí concluyó todo, sino sí, que Él tiene también estrategias y más ideas o otras formas de actuar en las que nos podemos salir adelante de esa forma. Muy bueno, yo creo que algo que definitivamente, por lo menos yo he aprendido en este tiempo, es que Dios de cierta forma nos obliga y mueve todas las cosas a nuestro alrededor para que en algún punto tengamos que decir obligadamente: sí, Dios, eres tú, sí, Señor, me entrego a ti. Y porque la buena vida usualmente nos aleja de Dios. Mi abuelita decía que el gusto descompone. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Sí, entonces perdemos el enfoque. Exacto, necesitamos tiempos difíciles, tiempos que se levanten en contra de uno, quizás para uno decir: no, necesito depender de Dios. Y también para reafirmar lo que se nos explicaba o se nos enseñaba hace 2 domingos del ser actores y no espectadores también.
A veces estamos a la espera de que Dios haga las cosas y nosotros, ¿verdad? Como si Dios estuviera en un anfiteatro y nosotros en las graderías y Él hace todo por nosotros y solo vemos. Y no, realmente no es así. Y yo lo aplico tal vez a la iglesia, ¿verdad? Que a veces solamente venimos y nos sentamos y ya, y le damos todo el trabajo al pastor, pero y ahora ya ni siquiera hay iglesia. Entonces creo que aquí también nos llama Dios a cuentas de que la iglesia del Rey somos todos, ¿verdad? No es solamente el que está aquí en el púlpito, sino que es donde sea que estemos. Entonces también eso me ha llamado mucho la atención de todo lo que se ha hablado, que tiene que ver con construir y tiene que ver con el momento en el que estamos, ¿verdad? Y en el tiempo de cambio también, entonces echarnos literalmente a las manos de Jesús, a las manos de Dios, verdaderamente donde está puesta mi confianza. Entonces es ahí donde tengo que echarme totalmente a las manos de Dios y confiar en Él. Bueno, excelente la conversación. Creo que pudiéramos tal vez seguir por mucho rato más, pero otro día puede usted, hermano, venir a mi casa y le damos café para poder hablar, o puede invitarlas a ellas también para conversar. Esto es todo, hermanos, que el Señor los bendiga y muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso día hemos tenido, qué hermosas las palabras que hemos oído también. Que esas palabras que hayamos oído sean fuertes en nuestros corazones y que vayamos a hacer lo que necesitamos hacer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, sabiendo que tú inclinas tu oído para escuchar a tus hijos. Somos tus hijos, somos ovejas de tu viña. Y Señor, y hoy queremos rendirnos ante ti y creer que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, sabemos que tu palabra dice, Señor, que tú eres el Señor de toda la creación. Todo te pertenece, Señor, es todo tuyo, todo. Somos nosotros tus hijos, Señor. Y yo quiero orar hoy, Señor, que nosotros tengamos revelado, Señor, que somos sus ovejas y que necesitamos, Señor, entender que tenemos que ir y reproducirnos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ven esto que entra a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, y que podamos ir y atraer esas ovejas que te necesitan, Señor. Esas personas que no te tienen, Padre, por favor, pon en nuestro corazón tu corazón, Señor. Y oramos para que tú te establezcas en medio de nosotros y en medio de todas esas personas necesitadas. Señor, oramos, Señor, para que nuestros ojos se abran, Señor. Porque si tu palabra dice, Señor, que vayamos a ser discípulos, Señor, que vayamos y los hagamos, porque tú has con nosotros, Señor. Oramos, Señor, que tu nombre sea exaltado en medio de todas las personas que te necesitan. Hablamos sanidad a esas personas. Hablamos, Señor, una mente clara, Señor, en el nombre de Jesús, para lo que ellos necesitan, y cuando nosotros lo vayamos a hablar, ellos lo cojan para ellos, Señor, y que podamos ver milagros en sus vidas, Señor, gente renovada, familias restauradas, Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, queremos orar que en medio de toda esta pandemia, Señor, todo lo que tú quisiste remover, Señor, y lo que se cayó, que ya no lo queramos, sino, Señor, que comencemos a edificar, Señor, que comencemos a edificar lo que tú, Señor, quiere que pongamos firme, Señor. Oramos, Señor, para que queramos de ti más y más y más y más, y Señor, y que tengamos esa comunión íntima contigo. También desatamos bendición para nuestro país. Señor, tú conoces la necesidad que cada provincia tiene, Señor, y oramos por cada una de esas provincias, Señor, para que tu nombre sea exaltado, que tu reino venga sobre cada una Señor, de estos lugares. Especialmente oramos aquí en San José, Señor, que tu mano poderosa venga, Señor, y que tomes control, Señor, de la Asamblea Legislativa, Señor, de la Corte Suprema, Señor, de los diputados. Señor, necesitamos, Señor, que los diputados te escuchen a ti, Señor. Esos hijos tuyos que están ahí, que comiencen a escucharte y a hacer tu voluntad. Señor, oramos para que toques al ministro de Salud. Tócalo, quebrántalo, Señor, y que Él comience a oír de ti y las estrategias tuyas, Señor, y que Él ponga a realizar ponga en acción esas estrategias, Señor. Ponle gente buena, Señor, y que Él las escuche, Señor. Ponemos a nuestro presidente delante de ti, lo cubrimos con tu sangre, Señor, y hablamos tristeza que produzca arrepentimiento. Pero sobre todo, Señor,
que él pueda en algún momento reflexionar y hacer, Señor, y volver en sí. Despierta su espíritu, Señor, y te damos gracias porque tú tienes cuidado. Señor, yo oro por toda la iglesia en Costa Rica, Señor, para que nos humillemos delante de ti, para que podamos decir, Señor, que tú eres el Señor de Costa Rica. Y que toda la iglesia una, Señor, comencemos a clamar, comencemos a interceder, a pararnos en la brecha, a favor, Señor, de aquellas personas que lo necesitan y de nuestro país también. Te damos las gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. IDR Radio.